Hola familia, espero que se encuentren bien. Les recuerdo que estamos en las redes sociales. Síguenos en Facebook, Instagram y YouTube. Darle like y compartir a nuestros videos y no te olvides de activar la campanita de notificaciones. También puedes ingresar a nuestra página web en breadoflifefm.org. Bendiciones. Acompáñame ahora a orar por la palabra. Creo que ahora vamos a ser bendecidos y ministrados a través de una hermosa palabra que el Señor tiene esta mañana por nosotros. Amén. Señor, nos ponemos en tus manos, Padre. Hoy abre nuestros oídos, nuestros ojos, Señor, para que juntos, Señor, podamos entender, podamos hoy juntos, Señor, poder estudiar y escudriñar tu palabra, Señor. Que tu Espíritu Santo nos ministre, nos hable. Úsame, Señor. Hoy, Señor, te pido, bendito Padre, que esta palabra, Señor, también caiga en buena siembra, Señor. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Le cuento, para el que me vio ayer en la mañana, yo estaba así peludo, pero me fui a cortar el pelo y estando en la barbería, me encontré con dos muchachos venezolanos y empezamos a contarnos. Era un músico, el muchacho barbero, y estaba yo, y empezamos a charlar y a platicar. Y cada uno de los tres contó su diferente historia de cómo llegamos a los pies de Cristo. Fue un tiempo muy hermoso mientras me cortaba el pelo, porque yo les compartía cómo el Señor me tocó y cómo el Señor me usó, o usó a mi esposa, mejor dicho, para que yo llegara a los pies de Cristo. Entonces estuvimos compartiendo con ellos ahí un buen tiempo, cerca de hora y media, mientras me cortaba el pelo. Él me contó, el muchacho músico me decía que él traía el don por su papá, ¿verdad? Y juntos compartíamos nuestras diferentes historias, ¿verdad? Pero los tres coincidíamos en algo. Y al músico, lógicamente, me preguntó a mí: ¿por qué cree que el Señor lo llamó? ¿Por qué cree usted se convirtió? Entonces yo me quedé pensando, porque había estado preparando la prédica en torno a algo por ahí, ¿verdad? Entonces dije: no, Señor, tú hablas de todas maneras en todo lugar. Entonces la pregunta fue: ¿para qué el Señor te está preparando? A través de tu historia, a través de tu vida, a través de tus 15 años, 20 años, 30 años, 40 años, 50 años, y hasta ahí lo dejo. ¿Sí? ¿Te has preguntado para qué te has estado preparando? ¿Para qué el Señor te llamó? No sé si usted se lo ha preguntado, pero hoy vamos a estudiar a través de la palabra, y quiero que me acompañe a 2 de Timoteo 3, 14, 17. Saque su Biblia, su app. Si tiene su app, en la iglesia está la Biblia, y quiero que me acompañe a leer. Dice la palabra del Señor: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y esta parte es la que todos no sabemos, porque dice la palabra: toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. Repita conmigo: la palabra del Señor es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto,
Pero vea lo que dice la última parte: enteramente preparado para toda buena obra. Es decir, las escrituras, la palabra del Señor nos enseñan desde Génesis hasta Apocalipsis. Toda la palabra es inspirada por el Señor y dice que es útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia. Pero ¿para qué sirve todo eso? Dice que para enteramente prepararnos para toda buena obra. Ahora, ¿cuál es esa buena obra? Entonces quizás usted ha leído y escuchado las historias de la Biblia, quizás algunos no. Sin embargo, el día de hoy quisiera compartir con ustedes distintas historias de personajes en la Biblia, porque cualquiera pudiéramos venir aquí y contar nuestro testimonio, pero la palabra dice que es más poderosa que espada de dos filos. Amén. Entonces, a través de la palabra vamos a estudiar lo que dicen estas historias y los distintos personajes que nos ayudan a entender. Tal vez usted se va a identificar con unos. Por ejemplo, yo no sé, recuerdo en la Biblia Job perdió todo. Yo no sé si alguno de nosotros ha perdido todo. Hay un personaje en la Biblia, Mefiboset, que era príncipe, ¿verdad? Y dice la palabra del Señor que de un golpe él perdió todo, cuando dice que la nodriza lo sacó porque se enteraron de que el rey Saúl había muerto. Entonces de un golpe perdió todo. Yo no sé si esa historia se compara con la nuestra, pero vea, vamos a estudiar distintas historias que dice la palabra. Entonces, muchos de nosotros, ¿verdad?, nos cuestionamos, ¿de qué nos van a servir esas historias? Si ya pasaron, ¿verdad? Pero ahí está lo interesante de todo, porque si la palabra fue escrita por el Señor, es inspirada para enseñarnos. Amén. Entonces, el Señor aún así lo recalca de todo eso que pasó. En el Antiguo Testamento el Señor lo hace un sumario, un resumen de todo lo que pasó con los grandes héroes de la fe. Y si usted me acompaña a Hebreos 11:39, voy a parafrasearlo, pero usted si gusta me puede acompañar a Hebreos 11 completito, lo puede leer en casa también, y habla ahí de la fe. Dice que la fe demuestra la realidad de lo que esperamos y es la evidencia de lo que no podemos ver. Por su fe, dice, la gente de antaño gozó de buena reputación. Y empieza a narrar las diferentes historias, como por ejemplo la fe de Abel. Empieza a hablar acerca de Adán y Eva, ¿verdad? De todo lo que pasó, usted ya sabe, ¿verdad? Pero aquí recalca de que la ofrenda de Abel le agradó más o fue más aceptable que la de Caín. También habla de Enoc, ¿verdad? Y dice también por la fe Noé construyó un barco grande para salvar a su familia. Y habla también de que por la fe de Abraham, ¿se recuerda usted de Abraham? Dice que Abraham dice que era imagínense al día de hoy, era una persona con mucho dinero. Él tenía tierras, tenía ganado, tenía todo. Entonces el Señor le dice, ¿sabes qué? Deja todo esto y vete, sal de esta tierra, ¿verdad? Entonces toda esa historia también la narra el Antiguo Testamento, ¿verdad? Y dice, por la fe obedeció cuando Dios lo llamó que dejara su tierra y fuera a otra que Él le daría por herencia. Y yo aquí me puse a pensar, yo nací en Guatemala, ahora estoy en otra tierra. ¿Cuál es el propósito que el Señor tiene para mí? Yo no sé si usted se lo ha preguntado. Pero bueno, entonces dice la palabra del Señor, hasta cuenta otra historia, que fue por la fe Sara, que no podía tener hijos, dice, a pesar de ser anciana y estéril, ella creyó en Dios y que Dios cumpliría su promesa. Y dice, mire lo que dice, la promesa que le había dado a Abraham, ¿verdad? Que de ese hijo iban a ser una nación completita. También cuenta esta historia de que Abraham, ¿se acuerda cuando iba a sacrificar a su hijo Isaac? Que por obediencia no lo hizo, que cuando ya iba con el cuchillo a matar a su hijo, le dijo, detente, y aparece un cordero, ¿verdad? Entonces, toda esa historia también la narra en el Antiguo Testamento. Y también habla de José, ¿verdad? Habla de Moisés, ¿verdad? Como los papás de Moisés creyendo, ¿verdad? Como los papás de Moisés creyendo
de lo que Faraón había dicho, ¿verdad? Ellos lo meten en la cesta o el pesebre y lo encuentra la hija de Faraón. Pero aún así dice que Moisés se resiste a reconocer o a tener todos los beneficios que tenía en Egipto, y él dice que procede también a sacar al pueblo de Egipto, ¿verdad? También lo narra y dice: por la fe Moisés sacó de la tierra de Egipto sin temor al enojo del rey. Por la fe dice que Moisés ordenó que el pueblo de Israel celebrara la Pascua. Por la fe el pueblo de Israel atravesó el mar. ¿Se acuerda ese gran milagro, verdad? Que se abre el mar, cruzan, dice el pueblo del Señor, y cuando iban cruzando el pueblo del Señor se salva, pasa del otro lado y dice que ahí perece los egipcios, ¿verdad? Entonces esa historia también. Pero vean lo que dice la palabra del Señor. ¿Cuánto más les tengo que decir? Se necesitaría demasiado tiempo para contarles acerca de la fe de otros personajes que dice Gedeón, Barak, Sansón, la historia de Sansón, Jefté, David, Samuel y todos los profetas, dice. Y dice: por la fe estas personas conquistaron reinos, gobernaron con justicia y recibieron lo que Dios les había prometido. Y dice aquí, mire, su debilidad se convirtió en fortaleza y llegaron a ser poderosos en batalla e hicieron huir a ejércitos enteros. Y dice: algunos fueron ridiculizados y sus espaldas, dice, fueron laceradas con látigos, fueron encadenados en prisiones. Wow. Tal vez usted y yo en nuestra vida no hemos sufrido esos latigazos, ¿verdad? Y que hemos sido lacerados. O tal vez sí. Y debido, dice, ya refiriéndose al final de todo el capítulo 11, dice: debido a su fe todas esas personas gozaron de una buena reputación. Y vea lo más, duro que se podía escuchar. Aunque ninguno recibió todo lo que Dios había prometido. Imagínense, después todo lo que pasó y dicen eso, ¿verdad? Pero vea lo que dice Hebreos 11:40. Eso sí lo vamos a leer. Todos esos personajes, todas esas historias que cuenta la palabra, usted las puede encontrar en el Antiguo Testamento. Y aquí hace el sumario en Hebreos 11 el Señor. Pero vea el propósito. Dice la palabra: pues Dios tenía preparado algo mejor. ¿Para quiénes? ¿Para quiénes? Para nosotros. De modo que ellos no llegaron a la perfección sin nosotros. Cuando nosotros logramos entender y poder ver todo el propósito, todos esos personajes, para que nosotros pudiéramos ser como esas esponjas en las cuales asimilamos conocimiento, para que las situaciones que ellos vivieron o ellos pasaron, que nosotros tal vez estamos pasando, el Señor nos enseña a través de su palabra. Ahora, después de ver toda esta historia, ¿verdad? Yo no sé si te vuelvo a hacer la pregunta: el propósito que Dios te ha dado, y si lo que estás viviendo hoy es parte de lo que Dios te está preparando. Generalmente todas las personas nos preparamos, mira, eso es en general, todos nos preparamos para lo que pasa en la parte terrenal, pero muchos no nos enfocamos en la parte de morar una vida eterna, ¿verdad? Pero hoy, de todas esas historias, me voy a enfocar en una. Y me voy a profundizar en la historia de José. Yo creo que todos conocen la historia de José. José es mencionado en Hebreos. Y en el texto de Génesis 37, 5, 11 dice, lo vamos a leer. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos. Y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo: oíd este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo. He aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros? ¿O señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron, dice, aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo: he aquí he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos. Y su padre se lo reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste?
¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, más su padre meditaba, su padre pensaba en lo que él estaba soñando, ¿verdad? Entonces, todos se saben la historia de José, ¿verdad? Lo hemos leído una porción, ¿verdad? Pero en el texto hemos leído cómo comenzó desde muy joven el Señor a preparar a José. Él le había preparado y le había revelado en sueños lo que iba a pasar en su vida. Y él llegaría a ser alguien de autoridad y él llegaría a ser un gobernador, aunque sus hermanos y sus padres en ese momento no lo comprendieran. Y vea en Génesis 41:37 lo que pasó finalmente con José. Dice: el asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos, y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, con el Espíritu de Dios? Primera característica de todos los personajes que tienen el Espíritu de Dios. Y dijo Faraón a José: ¿qué Dios te ha hecho saber todo esto? No hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Y solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José: he aquí yo te he puesto sobre la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José y lo hizo vestir de sus ropas de lino finísimo. Y luego un collar de oro en su cuello y lo hizo subir sobre un segundo carro y pregonaron delante de él: doblar rodilla, y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Es decir, lo que el Señor le había hablado a través del Señor a José se estaba cumpliendo, ¿verdad? Y la misma palabra lo dice, ¿verdad? Pero de todos los capítulos, desde el capítulo 37 al capítulo 41 de Génesis, nosotros podemos leer y darnos cuenta desde la infancia y todos los procesos que pasó José, ¿verdad? Lo que haría en su futuro hasta que se hicieron realidad cuando él tenía 30 años de edad. Es decir, pasaron 30 años hasta que él pudo ser gobernador de Egipto. Pero en esas historias, ¿verdad?, nos narran la historia de José, ¿verdad? Pero de todo lo que él pasó, él sufrió envidia, rechazo de sus hermanos, ¿verdad? Luego siendo esclavo en la casa de Potifar de Egipto, ¿verdad? Narrando lo que pasó en ese capítulo del 37 al 41, él fue esclavo en la casa de Potifar y fue acusado injustamente de tratar de violar, podríamos decir, a la esposa de su amo, a Potifar. Lo acusaron injustamente, él no hizo nada de eso, ¿verdad? Y estando en la cárcel se acuerda de los dos siervos, de lo que él los salva, de lo que él va a salvarle, ¿verdad? Y esos muchachos que le dijeron: te vamos a ayudar, se olvidaron de él hasta pasado mucho tiempo después, ¿verdad? Pero todo esto hasta que llegó el tiempo y el proceso de entrenamiento se había cumplido, y hasta en ese tiempo el Señor hizo lo que tenía que hacer con José. Y aquí surge una pregunta que muchos no comprendemos o que muchas veces nos llena de frustración. Si Dios conoce la ruta directa, ¿por qué nos hace caminar por la ruta más larga? ¿Usted se ha hecho esa pregunta? ¿Por qué, si Él conoce nuestro destino y propósito de nuestra vida, por qué hace pasar ciertos? ¿Usted se ha preguntado eso? Si hay nada imposible para Dios, ¿por qué estoy pasando lo que estoy pasando? ¿Por qué nos lleva por caminos que nos hacen creer que andamos perdidos? O sobre todo, yo no sé si a usted le ha pasado de que se ha sentido como abandonado, como que se han olvidado de usted. ¿Por qué no nos lleva directo por la vía rápida hasta donde Él nos quiere llevar? ¿Por qué permite que enfrentemos situaciones difíciles que nos parecen imposibles o muy difíciles de resolver? ¿Usted se ha preguntado eso? Y escuchando hoy al hermano, viniendo a escucharlo acá, decía algo interesante. A veces las pruebas son necesarias porque me hacen crecer. Y la respuesta es esa: es que Dios obra en nuestra vida por medio de procesos que, aunque en este momento no lo comprendamos, son necesarios y muy importantes en nuestra vida. Si llegamos a poder comprender lo que el Señor estaba haciendo en la vida de José, ¿verdad?, nos enseñan tres cosas. Primero, a depender solamente del Señor. Si usted está pasando un proceso, yo le llamé proceso de entrenamiento, dependa solamente del Señor. Segundo,
a vencer la tentación, aunque sea fuerte. A veces vamos caminando y se nos cruzan las tentaciones, pero nosotros tenemos que tener disciplina y dominio propio. Ayer lo orábamos por eso. Debemos de aprender a confiar sin dudar, aunque no comprendamos lo que está enfrentando. José en ese momento no podía dimensionar lo que el Señor estaba trabajando en él. Y tal vez tú en este momento no puedas dimensionar lo que el Señor está trabajando en ti. Pero ahí es donde empieza a generar ciertas cosas como la paciencia. Y usted empieza a clamar como lo hacía David: pacientemente esperé y Él me respondió. Adicionalmente podemos probar nuestra fe, y a nosotros también nos sirve para entender muchas veces que los procesos de preparación también nos ayudan a que, como lo dice la palabra en primera de Pedro 6:1-7, vea lo que dice: en lo cual vosotros os alegraréis, aunque por ahora, por un poco tiempo, si es necesario, escuche bien esto, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sea sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Y eso fue lo que pasó con José. Fue probada su fe. José no movía un pie sin consultarle al Señor, pero nosotros movemos los dos y no le consultamos al Señor, y después nos preguntamos por qué las situaciones. Vea lo que dice Isaías 41:2-3. Y este es uno de los puntos de los cuales quiero que usted se lleve en su corazón. ¿Por qué pasamos por estas situaciones? Y dice la palabra del Señor en Isaías 45:2-3: yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos, y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Como pasó con José, propósito es que nosotros en el proceso de preparación conozcamos más del Señor. Conozcamos más del Señor. Mire, yo le contaba y se los he contado en otras prédicas. Yo me acuerdo cómo mi esposa, ¿verdad? Cómo mi esposa oraba por mí. Cómo mi esposa venía y ella se iba sola. Yo les he contado a ustedes que ella se iba sola al ministerio de parejas, al ministerio de matrimonios. Mi esposa se iba sola. Entonces yo miraba y yo le reclamaba, aún mi esposa iba a orar por mí, yo le reclamaba y le decía: Leslie, le digo yo, pero si yo soy un mal esposo, ¿por qué va a parejas? Si acaso yo soy un mal esposo, ¿acaso yo soy un mal papá? Yo le recriminaba a Leslie: usted yendo ahí a la iglesia, lo único que está haciendo es hacerme quedar mal a mí, porque les está diciendo a todos ellos de la iglesia de que realmente yo soy un mal esposo, soy un mal papá, y etcétera, y todo. Yo le reclamaba a mi esposa. Yo no estaba dimensionando el poder de la oración que tenía mi esposa. Y véame hoy aquí. Amén. Entonces queremos encontrar, gloria al Señor. Mire, muchos de nosotros queremos encontrar el tesoro sin buscarlo. El Señor dice que nosotros te daré los tesoros escondidos, pero queremos encontrar el tesoro sin buscar al Señor. O que más difícil aún, que el tesoro nos encuentre a nosotros. Es por eso que nosotros debemos reconocer en nuestra vida qué cosas representan un proceso de preparación. Pueden ser situaciones, problemas, peticiones, muchas cosas más. Aquí quiero dejar algo bien claro y una línea muy delgadita. Yo quiero y he estado orando toda esta semana para que el Señor le hable. Yo no quiero que esto se convierta en una parte emocional, porque no se trata de eso. Hay una línea muy delgadita. Pero quiero que el Señor le hable. Que el Señor le hable en esta mañana, porque este es el propósito de la palabra del Señor. Que no sea yo el que le hable, que no sea mis sentimientos, sino que sea la palabra del Señor que le hable. Amén. Entonces, por eso debemos de reconocer todas esas cosas imposibles de entender o asimilar o resolver. Esos temores invencibles de vencer.
Esas situaciones que nos parecen imposibles de obtener. Esas peleas en las cuales estás agotado y ya no puedes más. ¿Qué otras cosas agrego en tu proceso de preparación? Recuerda que todas las cosas imposibles para nosotros son posibles para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Dice la palabra en Lucas 18:27, dice: y Él les dijo: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. ¿Lo cree? La prueba, el proceso de preparación que está pasando, tal vez para nosotros es imposible, está fuera de control, pero Él lo puede controlar. Hay algo que debemos de aprender. Usted y yo no tenemos el control de las cosas, pero Él sí tiene el control de las cosas. Amén. Entonces, por eso es que debemos de creerle. Y usted, cuando está en ese proceso y en esa situación difícil y en ese momento de desesperación, dice: Señor, yo te entrego esta situación. Lo que es imposible para mí es posible para ti, y lo creo, Señor. Así como lo hizo José. A muchos de nosotros nos han pasado o nos están pasando situaciones que son inesperadas, como le pasó a Mefiboset, como le pasó a Job, que de la noche a la mañana se quedaron sin nada. De un golpe perdieron todo. O cosas que nunca estaban en nuestros pensamientos, o algo que, como lo que estamos viviendo, nunca podría pasar. José no lo decidió. José no decidió pasar ese proceso. Nunca pensamos que fracasaríamos en lo que emprendimos. ¿Cuántos han emprendido y algo y fracasaron? ¿Cuántos hemos caminado y nos hemos quedado a la mitad? Pero hoy el Señor quiere mostrarnos el proceso de preparación. Y recuerde, cada proceso de preparación nos enseña algo que debemos aprender o que necesitamos aprender. Ese fracaso, si usted lo hace 1, 2 o 3 veces, sí, no ha aprendido. La verdad, no ha aprendido. Por eso que usted debe de aprender de cada cosa. Dice la palabra del Señor que todas las cosas nos ayudan a bien. Todas las cosas. Cuando decimos que todas las cosas nos ayudan a bien, es porque esos procesos en los cuales no salen como queremos, hay algo que el Señor tiene preparado para nosotros que es bueno. Cada proceso de preparación es una gran oportunidad para empezar otra vez. Pero ¿sabe qué? Con sabiduría. El rey Salomón tuvo un proceso, otra historia más del Antiguo Testamento. Tuvo un proceso y tiene la charla con el Señor. Le dice: Señor, ¿qué quieres que te dé? Le dice: quiero sabiduría. ¿Sabes qué? Te doy la sabiduría y te doy esto más. Y muchas veces nosotros lo hacemos al revés. Señor, ¿qué quieres, Carlos? Yo quiero el Porsche, quiero la casa de 4 niveles, quiero aquí, quiero. Yo me voy por las cosas que yo puedo ver, pero no me voy por las cosas que no puedo ver, que son las más importantes, porque aquí lo aprendimos, que debemos hacer tesoros. ¿Dónde? En el cielo. Amén. Entonces, todo hasta acá, dentro del proceso de preparación, ¿verdad? Cuando no nos dejamos de guiar por los Señor, hacemos lo siguiente. Pase lista en el cheque. Usted pase cheque así, como el checklist, ¿verdad? Nos enojamos contra Dios, contra nosotros mismos o contra los que nos rodean. Pase la lista, cheque. Cuando dentro del proceso de preparación no nos dejamos guiar por el Señor, mostramos desánimo. Cheque. Tratamos de razonar cada paso y ya no andamos en fe. Y nos convertimos en ciegos y sordos espirituales. Cuando no nos dejamos guiar por el Señor. ¿Sabe por qué? Porque entonces usted ya no ora, ya no ayuna, ya no adora. Porque entonces se empieza a luchar con sus propias fuerzas. Entonces, ¿de qué nos sirve todo eso? Pero véalo, exactamente esas son las mismas actitudes con las que muchas veces, incluso nosotros venimos a la casa del Señor, a la iglesia. Venimos enojados, desanimados, vencidos.
Muchas veces hasta nos atrevemos a querer demostrarle a Dios que lo que nos está pasando a veces es culpa de Él. ¿O sabe qué hacemos la mayoría? Nos alejamos. Yo no vuelvo a la iglesia hasta que no se haga mi voluntad. Yo no voy a dar ese paso hasta que no se haga lo que yo diga. Perdón, varones, pero muchas veces nosotros es nuestra forma de pensar. Porque nos sale nuestro ego, nuestro orgullo. Pero usted sabe quién es el que pone todos esos pensamientos. Dice la palabra del Señor que el enemigo viene a robar, a matar y a destruir. Y nosotros, como estamos sordos y estamos ciegos espirituales, no logramos ver esos dardos y se los están lanzando. Y usted, como no está en ayuno, no está en oración o no está en alabanza, entonces todas esas armas espirituales, ¿sí? O usted las ve, no las ve. Pero el Señor nos está hablando, amén. Entonces, pero ¿cuál es el problema? ¿Qué está provocando las situaciones que vivimos que sean más derrotas que victorias? Que hayan más tristezas que alegrías, que hayan más lágrimas de tristeza que lágrimas de gozo. ¿Cuál es la causa? Y mire, hermano, y en el primer servicio lo invito, yo creo que sí lo grabamos, a que lo vea. El poder de las palabras, el poder de su lengua. Tenemos que saber que ninguna derrota viene sin causa. Y muchas veces nosotros mismos con nuestra lengua hemos declarado cosas en nuestra vida. Yo conozco un amigo que me junté con él la mitad de semana y me decía a mí: es que a mí me dijeron que yo nunca iba a tener esa posición. Imagínense. Y yo le dije: ¿usted lo cree? No, pero es que no lo crea. No lo crea. Si el Señor le ha salvado su vida 1, 2, 3, 4 veces, su propósito tiene con su vida. Pero eso sí le dije yo: usted tiene que reconocer una cosa y tiene que analizarse y escudriñar su corazón. Y vea lo que dice Proverbios 26:2. Como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, vea lo que dice acá. Y póngale mucha atención. Así la maldición nunca vendrá sin causa. Wow, hermano, pero ¿por qué habla así? ¿Por qué está hablando eso? Eso no es lo que a mí me está pasando. No. Pero ¿cómo hablas? ¿Cómo te comportas? ¿Qué pensamientos tienes? ¿Qué hay en tu corazón? Recuerde, nunca viene sin causa. Analicemos las causas muchas veces por las cuales no entendemos el proceso. Primera causa: no buscamos la dirección de Dios. Salmo 143:10. Anote la palabra. Yo creo que el Señor nos está hablando. Amén. Salmo 143:10 dice la palabra del Señor: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios, y tu buen espíritu me guía a tierra de rectitud. La oración de esta mañana era un tiempo hermoso, hermano, para que, como lo hacía David, el Señor conocía su corazón, venía, y nosotros cuando escudriñamos la palabra podemos decir: Señor, en esos tiempos de intimidad con el Señor, enséñame a hacer tu voluntad, enséñame a comprender este proceso, porque no lo entiendo. Yo sé que tú eres mi Dios, yo sé que tu buen espíritu que ahorita está en esta casa, Señor, yo quiero que me guíe a esa tierra que tú me has prometido. Yo creo que ese es el tiempo en el cual, hermano, usted tiene que empezar a declarar esa palabra. Y no como lo hacía mi amigo, ¿verdad? No es que me dijo que no iba a tener esa posición. Imagínense. O sea, esas palabras: renuncio. Entonces renunciamos contra todas esas cosas que han dicho en contra de nuestra casa y que muchas veces usted y yo no entendemos. ¿Y por qué no avanzo? ¿Ha oído la frase aquella que dice causa-efecto? Causa-efecto, causa-efecto.
en el texto vemos cómo debemos de pedirle que Él nos enseñe a hacer su voluntad. Pero muchas veces nosotros nos tardamos más en los procesos en la vida porque no pedimos la dirección del Señor. Muchas veces más tomamos los consejos del hombre que los que dice la palabra del Señor. Es que el Señor no me habla, hermano. ¿Cuántas veces lee la palabra? No, es que el Señor se olvidó de mí. ¿Cuántas veces lee la palabra? ¿Cuántas veces se ha arrodillado esta semana a tener una conversación con el Señor? Queremos recibir el consejo de alguien que no conocemos. Los consejos de la palabra de Dios muchas veces los tomamos de las consejo de las palabras que queremos oír, de las palabras que nos agradan, de las palabras que muchas veces nos dicen las cosas bonitas y nos endulzan el oído. Tomamos todas esas palabras, como lo decimos aquí en la iglesia, tomamos todas las ofertas, pero no tomamos las demandas. Miramos todo lo lindo de la palabra, sí, que el Señor te va a prosperar, el Señor va a hacer contigo esto, te va a llevar aquí, y lo escuchamos y a nosotros nos gusta oír eso, ¿verdad? Pero la parte en la cual dice que estudia la palabra, escudriñala, guárdalas en tu corazón, obedécelas, esa parte nosotros la ignoramos y no la ponemos atención. Y recuerda esto y grábalo en tu corazón: un buen consejo a veces te va a decir las cosas que no quieres escuchar. Y muchas veces un buen consejo va a doler. Jóvenes, muchos jóvenes están pasando la etapa de querer ir a estudiar, salir de casa, etc. No, es que yo quiero ir aquí, quiero ir allá. ¿Ya le consultaste al Señor? ¿Ya pediste la dirección del Señor? No es que yo ya tengo la mayoría de edad, yo soy el que decido. Joven, inclina tu oído a lo que el Señor te diga. Amén. Y a veces te va a doler y no te va a gustar, pero dice que escucha el consejo de tu padre, porque aún cuando seas viejo, dice, sí, perdón, la palabra es Dios, porque no te vas a apartar de ella. Que no te cueste ese camino, esa ruta larga, como a muchos de nosotros nos costó, cuando no somos guiados por personas que son creyentes o son maduras en la fe. Muchas veces son ciegas espiritualmente. Inevitablemente va a tener un ¿qué? Fracaso. Inevitablemente. Vea lo que dice la palabra. Mateo 15:14. Dice la palabra del Señor: dejadlos, dice el Señor. Son ciegos, guías de ciegos. Dice: si el ciego guiare al ciego, ¿qué dice el Señor? Ambos caerán ¿a dónde? Lo dice el Señor. Segunda causa: nos confiamos y no creemos. A pesar de que José hacía todo lo que prosperaba, ¿verdad? Todo lo que hacía, cada cosa que tocaba, ¿verdad? Él dice que todo le salía bien a José. Y eso es para los que estamos en un proceso en el cual nos está yendo bien, porque hay procesos en los cuales nos está yendo bien, la verdad. Y dice que José tocaba algo y florecía. Aún en la cárcel dice que él sembró algo y florecía. Dice que administraba la casa de Potifar, y dice que Potifar se volvió, voy a usar la palabra rico, ¿sí? Entonces, tal vez nos está yendo bien en nuestro proceso, pero usted se ha preguntado, si le está yendo bien, ¿cuál es el propósito que tiene el Señor para usted? ¿Será que el propósito es que su ego crezca? ¿Será que el propósito que tiene el Señor, si le ha dado todo lo que usted quiere, ¿sí? ¿Es para que usted lo derroche, por ejemplo? ¿Usted se ha preguntado eso? Entonces, a pesar de que todo lo que hacía prosperar a la gente con la cual ayudaba José, ¿verdad?
Él nunca se creó más que nadie. Él siguió confiando y creyendo en el Señor. Así que yo te invito en tu proceso, sigue confiando, sigue creyendo y no te rindas. Amén. En muchos ámbitos de la vida menospreciamos los consejos. Sentirnos superiores, pensar que lo sabemos todo, pensar que no necesitamos ayuda de nadie. Esos son los pasos hacia el fracaso, hermanos. La palabra de Dios nos manda a no confiar en nuestra propia prudencia, en nuestra propia capacidad, sino que debemos apoyarnos siempre en Él. Proverbios 3, 5, 7 dice la palabra del Señor. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Fíate de Jehová de todo tu corazón. ¿Por qué oramos hoy en la administración? Por nuestro corazón. Estos son los tiempos en el cual nosotros debemos de orarle al Señor. Señor, hoy con todo mi corazón yo confío en ti. Cuando usted confía en el Señor, créame, hermano, esos dardos que usted ni los ve, dice que como Él lo va a hacer y Él nos apoya, ¿verdad? Esos dardos desaparecen. Porque teme a Jehová y apártate del mal, dice. Tercera causa, voy a apurarme porque ya voy. Lo que tenemos oculto en nuestra propia vida. Wow, hermano, ¿cómo así? O sea que me está yendo mal porque yo tengo algo oculto. Escudriñe su corazón. Algo que cuenta la historia de José es que él siempre confiaba en el Señor. Pero ahí viene lo interesante de la historia donde podemos aprender. Eso pasaba con José. Pero ¿qué tenían oculto los hermanos? ¿Se ha preguntado usted eso? ¿Qué tenían oculto? Creados por el mismo papá, ¿sí? Por la misma familia, guiados por la misma cultura. Pero los hermanos hacían totalmente lo contrario que hacía José. Pero entonces los hermanos tenían algo oculto y era una mentira que le habían dicho al papá que José se lo había devorado un animal, ¿verdad? No habían hablado con la verdad. ¿Y cómo les estaba yendo en la vida? Mire, yo le invito a leer todo Génesis, pero en esa parte vea lo que pasa con los hermanos. Vea todas las consecuencias que tienen los hermanos. Entonces, muchas veces en nuestro interior tenemos que reconocer cuáles son esas situaciones que estamos pasando. Lo hablamos en el ministerio de hombres con nuestras finanzas. ¿Cuáles son esas zorras pequeñas o los costos hormigas, decíamos nosotros? Esas cosas pequeñas que muchas veces nos inducen al pecado, a malos pensamientos, a algo que está oculto en nuestro corazón. Porque los pecados ocultos, hermanos, no nos dejan avanzar. Proverbios 28, 12, 14 dice: cuando los justos se alegran, grande es la gloria. Perdón, hermanos. Si me ven que estoy temblando es porque usted sabe. Pero dice: cuando los justos se alegran, grande es la gloria. Mas cuando se levantan los impíos, dice la palabra del Señor, tienen que esconderse los hombres. El que encubre sus pecados no prosperará, mas que el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Bienaventurado el hombre que siempre teme al Señor, mas el que endurece en su corazón caerá en el mal. Y debemos de reconocer todas esas cosas, hermanos. Nosotros aquí en la iglesia decimos siempre el yugo desigual, y lo hemos reforzado a que no solo es el yugo desigual, no es solo en parejas, sino que en negocios también. Cuando yo tengo negocios con gente que no es lícita, ¿sí? Entonces lo hemos reforzado, no hay que hacer negocios con yugo desigual, ¿verdad? Y en los procesos de preparación el Señor va puliendo y quitando todas esas cosas que están dañando y no me están dejando avanzar. Esas esquirlas que no me dejan brillar, que nos están quitando todas esas bendiciones que llevamos en nuestro equipaje. Mire, a las mujeres cuando van a viajar, ¿sí?, llevan como 5 maletas. ¿Les cuesta viajar, sí o no? ¿Sí o no? Bueno, ahí va el esposo, va cargando todas las cosas de la esposa menos las de él.
Y a veces así somos nosotros espiritualmente. Tenemos muchas cosas en nuestro equipaje que tal vez ya ni usamos y nos están haciendo estorbo y no nos están dejando avanzar más rápido. Cuando usted viaja con la maleta del carrión, usted va, viene y se agiliza y el trámite es más rápido. Pero cuando usted lleva las de chequeo, usted se atrasa más, porque hay más procesos, etcétera, etcétera, etcétera. Y muchas veces así nos pasa a nosotros, porque nuestro equipaje está lleno de cosas que no nos deja avanzar. Entonces tenemos que reconocer si nosotros tenemos pequeñas zorras que están derribando nuestros viñedos o dañando nuestros viñedos, ¿verdad? Porque vea lo que dice Marcos 22, 23. Pues todo lo que está escondido tarde o temprano se descubrirá, y todo secreto saldrá a la luz. El que tenga oídos para oír, que escuche y entienda. Tenemos que comprender que los pecados ocultos traen turbación, aflicción a nuestra vida y no nos dejan avanzar. Pero hay esperanza, como dice la palabra, para todo aquel que los confiesa. Vea lo que dice el Salmo 32:5, dice: finalmente te confesé todos mis pecados, el rey David, y ya no intenté ocultar mi culpa, y me dije: le confesaré mis rebeliones al Señor, y tú me perdonaste. Toda mi culpa desapareció. Eso dijo David. Si en nuestra vida hay derrota continua, debemos de analizarnos. Si hay pecados escondidos en nuestra vida, que Dios quiere cambiar o puede cambiar nuestra aflicción en alegría, nuestra turbación en esperanza, y si confesamos nosotros al Señor. ¿Por qué no le da una ofrenda de palmas al Señor? Yo creo que nos está hablando. Porque, amén. Ahora veamos en nuestra vida que los procesos de preparación son igualmente importantes como lo fueron en la vida de José. En los procesos de preparación, el Señor nos enseña y nos está preparando a través de lecciones espirituales valiosísimas y que nos permiten conocer su voluntad. Isaías 48:17. Así ha dicho Jehová, Redentor tuyo, el Santo de Israel: yo soy Jehová Dios tuyo, que te enseña provechosamente, que te encamina por el camino que debes de seguir. El Señor nos enseña provechosamente en nuestra vida, pero tenemos que saber manejar esos procesos de aprendizaje. Y en estos momentos el Señor nos está mostrando muchas cosas. Que lo primero que anoté acá y que escuchando una alabanza ayer fue confiar en Él, depender de su gracia. Nos enseña a preparar, a ser pacientes. Nos enseña a esperar su provisión y a esperar su respuesta. Nos enseña a esperar y a esperar su respuesta, porque muchas veces nosotros no esperamos, no tenemos la paciencia para esperar. En esos tiempos que el Señor nos enseña el valor de la adoración, el valor del ayuno y el valor de la alabanza. En su proceso, mire, le doy este consejo: cuando usted esté en un proceso de preparación, ponga la alabanza, ayune y ore. Cuando esté en un proceso de adoración, de preparación, ponga la alabanza, ¿sí? Ayune y ore. Dice la palabra del Señor que eso no sale nada más sino con ayuno y oración. Créame, hermanos. En esos procesos nos hacen aprender a depender del Señor, a que nos hacen desarrollar nuestra comunión, nuestra intimidad con Él. Pero sobre todo nos permite a comprender su voluntad, a entender cuál es el camino que debemos de seguir, cuál es la decisión que debemos de tomar. Segundo, en los procesos de preparación, el Señor nos forma, nos pule y nos purifica. Hay dos versículos que anoté acá. Jeremías 18:1-6 dice: el Señor le dio otro mensaje a Jeremías:
baja al taller del alfarero y ahí te hablaré. Así que hice lo que me dijo y encontré al alfarero trabajando en el torno. Pero la vasija que estaba formando no resultó como él esperaba. Así que la aplastó y comenzó de nuevo. Después el Señor me dio este mensaje: oh Israel, no puedo hacer contigo lo mismo que hizo el alfarero con el barro. Y de la misma manera que el barro está en manos del alfarero, así está en mis manos. Mira, hermano, somos vasijas diferentes para diferentes propósitos, pero todas pertenecemos al mismo alfarero. Amén. Amén. Usted es una vasija diferente, ¿sí? Con un propósito, pero que está en las manos del alfarero. Y usted, la pastora la otra vez nos enseñó cómo hacían las vasijas y cómo trabajaba el alfarero. Y vemos con sus manos cómo él le daba forma a esas vasijas. Y vimos cómo eso era procesado, pasado diferentes procesos, ¿verdad? Para hacer una vasija hermosa, ¿verdad? Pero la que no servía, la aplastaba y empezaba de nuevo. Y una de las cosas es esas, las que nosotros debemos de tener clarito, que somos diferentes vasijas, pero confiando en el Señor sabemos que estamos en sus manos. Malaquías 3:3: y se asentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como oro y como plata, y traerá a Jehová ofrenda en justicia. Dice que la plata se prueba con el fuego. El proceso de purificación de la plata, según los orfebres, según lo estoy analizando, la plata se trabaja, dice que sobre un fuego enorme, a grandes temperaturas, ¿verdad? Pero él está sentado, el orfebre está sentado viendo que la plata no se arruine, porque dice que si lo deja más tiempo, la plata se arruina. Y dice que la forma en que él prueba que la plata ya está bien, está refinada, dice que la pone y se refleja a él, ¿verdad? Entonces, eso es lo que hace el Señor, que nosotros muchas veces nos pasamos por fuego, pasamos por todo ese proceso, pero nos miramos, ¿verdad? Y vemos, dice que nosotros somos hechos a imagen y semejanza de Él, ¿verdad? Y nosotros, es así como me quiere ver el Señor, así de guapo, ¿verdad? Pero entonces, realmente así es como el Señor nos pasa por el fuego. Durante todo ese proceso la plata es refinada, ¿verdad? Y ahí es donde nosotros debemos de saber que el orfebre está esperando. A este le falta un poquito para que tenga mi imagen. Y ahí está probando, el alfarero está viéndolo a usted, y está usted ahí en el proceso, y el fuego más lo quema, y usted siente, me estoy quemando, Señor, y usted empieza a ayunar y a orar y a alabarle al Señor: Señor, dame fuerza, Señor, yo quiero hacer tu voluntad, aunque este fuego sea más caliente, la prueba me esté aplastando, ya no puedo más, Señor. Y el Señor, listo, aquí estás, te quité todas tus imperfecciones, te estoy puliendo porque quiero utilizarte. Amén. Entonces, el Señor no nos ha abandonado, hermano. Él está obrando para nuestro bien, prepararnos para limpiarnos, para purificarnos, para santificarnos, para que nuestra vida pueda ser el reflejo de su amor, de su gracia y de su favor. Tercero, en los procesos de nuestra vida, el Señor nos prepara para tocar los corazones de otras personas para salvarlas. Y a mí esto sí me impresionó, y me impresiona mucho más. Juan 11:41-45 dice la palabra del Señor: entonces quitaron la piedra donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía, dijo Jesús, que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que estaba alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz diciendo: Lázaro, ven fuera. El que había muerto salió, atadas las manos, los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario.
Jesús le dijo: desatadle, dejarle ir. Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María, vieron lo que Jesús hizo y creyeron en él. Hermano, escuche, el proceso de preparación que usted tiene en su vida muchas veces toca el corazón de otros. Porque si el Señor me sacó a mí de lo vil y despreciable, también lo puede hacer con mucha gente más. Mire, hermano, cuando usted dice y lo aprendimos aquí, Jesús dice que ama al pecador, mas aborrece el pecado. Y nosotros muchas veces tal vez estamos en un ambiente donde tal vez ese no es el que le agrada al Señor. Pero usted se ha preguntado si usted está fortalecido, si usted tiene al Espíritu Santo, si usted sabe que está ahí, usted tiene su dominio propio, y usted en ese momento usted da una palabra de salvación para esa persona, y esa persona se convierte y cree. Hermano, es un propósito. Verdaderamente, al leer el versículo 45, es aquí donde muchos debemos entender esta palabra. Muchos de los judíos, dice, que habían venido a acompañar a María, vinieron a Jesús y creyeron en él. Usted puede ser ese instrumento para que crean en el Señor Jesús también, y que la gente que aún no se ha subido al arca, al barco, ¿verdad?, sean salvos, hermanos. Podemos comprender mucho más ese propósito que el Señor tenía para decir a Lázaro: Lázaro, levántate. Sí, pero él mismo lo dice aquí, era para que todos los que estuvieran ahí alrededor creyeran. Dice: Señor, yo sé que siempre me oyes, le dice el Señor Jesús a su papá. Imagínese usted diciéndole al Señor, teniendo esa intimidad y comunión con él, que le diga: Señor, yo sé que, gracias por la respuesta, Señor, porque yo sé que tú siempre me oyes. A muchos el Señor les está hablando en este momento. El Señor les está diciendo: gracias, Señor, porque yo sé que siempre me oyes, por el proceso de preparación que estén pasando. Podemos entender que a través de ese proceso muchas familias creyeron en el Señor. De esa misma forma el Señor obra en los procesos de nuestra vida, que quizá no nos estamos dando cuenta, pero que sabemos que Dios está trabajando a través de mi proceso, está trabajando en el proceso de otra persona que está igual, peor o mejor que yo. ¿Y sabe por qué? Porque usted es reflejo, ya fue probado y está siendo reflejado, y usted está ahí haciendo lo que el Señor hace, su voluntad, y aún en la prueba, en la lucha de la prueba, usted está adorando, está creyendo, y el que lo está viendo: ¿y por qué sigue así? ¿Por qué sigue postrado delante del Señor? ¿Por qué sigue postrado ahí? Si miren lo que les está pasando. Porque el que está postrado y está arrodillado ahí está viendo la victoria del que está peleando por él. Y eso es lo que muchas veces nosotros debemos hacer. En los procesos necesitamos comprender que Dios está dispuesto a darnos su ayuda en batalla. Segunda de Crónicas 32, 7, 8 dice: esforzados, hermano, todo aquel que esté pasando un proceso difícil, complicado, esforzados y animados, no tengas miedo del rey de Asiria, ni de toda la multitud que viene con él, porque más hay con vosotros que con él. Con él está el brazo de carne, mas con vosotros está Jehová Dios, vuestro Dios, para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Y el pueblo dice que tuvo confianza en las palabras de Ezequías, rey de Judá. Hermano, el Señor está peleando nuestras batallas y nosotros creemos, confiamos y hacemos su voluntad. Esfuércense, cobre ánimo, no tema. Yo me voy a quitar de aquí y le voy a dar una ofrenda de palmas al Señor, porque esa es palabra que usted se debe de llevar. Es una palabra que le debe dar consuelo, es una palabra que le debe de dar ánimo, sí, que debe de hacer rema en nuestra vida. La pelea suya es contra un brazo de carne,
Mas el que está peleando por usted es nuestro Señor, el Dios todopoderoso, vencedor de 1000 batallas, Rey de reyes y Señor de señores. Por los detalles que podemos leer en este texto, dice que el rey Ezequías dice que le da el pueblo el mensaje a todo el pueblo. Y les dice: nuestro Dios es guerrero, es Dios de batallas, y nuestras batallas son sus batallas. Dios está dispuesto y listo para la batalla. ¿Estamos nosotros dispuestos a ir a esa batalla si sabemos que Él va con nosotros? En los procesos tenemos que obedecer las instrucciones de Dios. Hermano, todo iba bonito hasta que usted dijo eso. En los procesos debemos de obedecer la palabra del Señor. Las instrucciones de Dios para José eran humanamente extrañas y lógicas. Estaban fuera de lo normal, de lo natural, ¿verdad? Sí, el proceso de José así era. Porque por todo lo que le hicieron a José, lo humillaron, lo maltrataron, lo vendieron, lo acusaron, lo metieron a la cárcel. Si a usted le hicieran todo eso, ¿usted cómo respondería? ¿Cómo responderíamos, mejor dicho? Pero el proceso que el Señor le da a José es totalmente diferente, porque vea lo que el Señor dice. Cuando José se muestra a los hermanos, le dice: no se preocupen, ustedes no me pusieron aquí, fue el Señor con un propósito para prepararme para estos tiempos. Vienen años de sequía y ustedes tal vez no lo entendieron porque no tenían comunión con Él, pero el Señor, que yo me postraba y adoraba, y yo sabía lo que Él tenía conmigo, Él por eso me mandó hasta aquí. Era para ayudarlos a ustedes, hermanos. Tal vez muchos pensamos que era para los hubiera matado, vengarse, y sobre todo a no perdonarlos. Pero sabía que cada cosa que le había pasado tenía un propósito, pero un propósito divino, un propósito de una preparación impresionante. Génesis 45, 4 al 8. Entonces dijo José a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron temerosos. Y les dijo: yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de la vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido 2 años de hambre y medio en la tierra, dice, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra, y para daros vida por medio de la gran liberación. Entonces tenemos que saber que muchas veces las instrucciones del Señor nos sirven a nosotros, aunque parecen extrañas, pero si nosotros las obedecemos, hermanos, si nosotros escudriñamos la palabra y leemos la palabra y nos basamos en el mensaje que dice la palabra, tendremos la victoria. Nosotros, la palabra es viva y eficaz y tenemos que obedecerla. Tenemos que creer en la palabra, tenemos que permanecer en Dios y en sus palabras. Tenemos que poner a Dios primero en nuestra vida. Hombres, Mateo 6:33. Lo repetimos constantemente en hombres, ¿verdad? Sí, ponga primero a Dios, ¿verdad? Y todo viene añadido. Amén. Entonces tenemos que poner primero a Dios en todo. ¿Y qué es eso? Primero a Dios en todo. Miren, hermanos, en mi proceso de conversión, le hablo de mi proceso. Cuando yo puse en práctica Mateo 6:33, puse el Señor, mi esposa, mis hijos, mis padres. Puse a Dios primero delante de todo. Cuando puse el orden adecuado de las cosas, de acuerdo a lo que la palabra enseña, el amor que yo sentía por el Señor se transformó en el amor que yo tengo por mi esposa. Y ahora somos como unos novios que vamos y venimos, porque el Señor me ama a mí. ¿Cómo no yo voy a amar? Porque así lo dice su palabra, que nosotros debemos de amar a nuestras esposas. Entonces cuando el Señor empieza a trabajar de esa forma en mí, ese corazón de piedra que yo tenía
se empezó a transformar. Empecé a reconocer lo malo que yo estaba haciendo. Yo me sentaba en la última fila afuera, hacia atrás, me sentaba. Y el pastor, yo le bendigo la vida de ese pastor porque no me decía nada. Yo sacaba el periódico y me ponía a leer el periódico mientras él predicaba. Así era yo, hermanos. Pero no entendía el propósito para el cual el Señor me estaba transformando. Y es por eso que ahora, la verdad, si usted me pregunta, yo siento a mi esposa ese amor como cuando recién la conocí, cuando la vi y yo le decía Colochita linda y le decía cosas lindas. Pero tuve que pasar un proceso, hermanos, a enamorarme del Señor. Tenemos que poner a Dios primero en toda nuestra vida. Tenemos que deleitarnos en el Señor. Y aquí le doy una referencia, Salmo 37:4. Ahora, para finalizar, hay 3 cosas que quiero dejarle para entender lo que Dios está haciendo en nuestras vidas o cómo nos está preparando. Hay 3 cosas que quiero dejarle y que tenían todos esos personajes, y que quiero que hoy juntos podamos venir. No, si quieren déjenme un poquito encendida la luz, por favor. Gracias, pastora. Entonces, hay 3 cosas que quiero que usted se lleve en su corazón en esta noche. Paola dijo en la noche también, como predicamos los miércoles en la noche, nos quedamos con eso en el cassette. En esta mañana, hermanos, hay 3 cosas. Y la primera es la mente de Cristo. Hay algo que tenían todos esos personajes. Todos los personajes del Antiguo Testamento tenían algo: la mente de Cristo. Primera de Corintios 2:14-16. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Mire, usted quiere saber los propósitos del Señor, empiece a tener la mente de Cristo. Quite todos esos pensamientos. Esos pensamientos que el hombre natural no percibe lo sobrenatural, porque no tiene el Espíritu de Dios. Porque todo lo que estamos hablando aquí, muchos pueden pensar, lo que está hablando el hermano es locura. ¿Sí? ¿Cómo yo voy a, ese es mi proceso del pecado y no sé qué y no sé cuándo? Sí, y tal vez lo esté razonando. Pero la diferencia entre el natural y el espiritual es que el natural lo está pensando, pero el espiritual lo está discerniendo si es bueno o es malo para mi vida. Y esa es la diferencia. Lo voy a repetir: el natural lo está pensando, el espiritual lo está discerniendo. ¿Sí? Porque todo lo que hablamos aquí es palabra, pero usted debe discernirla. Agrega valor a mi vida, Señor. Es el Espíritu Santo el que está hablando. ¿Sí? Entonces, por eso es que nosotros debemos de tener la mente de Cristo. Y hay una historia, pero ahorita la vamos a contar. Segunda cosa que usted debe de tener para saber, y lo que todos esos personajes tenían: la presencia de Dios. La presencia de Dios. 1, mente de Cristo. Diga conmigo, mente de Cristo. Segundo, la presencia de Dios. Mire lo que dijo Moisés, y usted lo ha cantado. Éxodo 33, 14, 15 dijo: y él dijo: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés respondió: si tu presencia no va a ir conmigo, no me saques de aquí. Si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar. Como dice Marianito, como dice la alabanza, así dice, ¿verdad?
Si tu presencia no va conmigo, yo no voy a ningún lugar. Y eso mismo lo dijo Moisés. Señor, tengo la mente de Cristo. ¿Sabes qué, Señor? Sí, yo estoy discerniendo, sí. Pero quiero mi proceso, mi plan de preparación está pasando esto, Señor. Yo voy si tu presencia va conmigo, Señor. Y usted empieza a clamarle la presencia del Señor. Y ahí usted tiene la respuesta del Señor. Y el Señor empieza a hablarle y empieza a tener esa intimidad. Cuando usted escucha, escudriña las palabras y Él empieza a decirle, sí, tenés razón. Y usted lo siente. Porque el espiritual lo discierne. Entonces usted dice, en mi proceso, Señor, yo voy, Señor. Yo voy en mi proceso. Señor, yo voy en mi proceso, pero tu presencia debe ir conmigo, Señor. Yo me voy a dar el paso y voy a mover el derecho y el izquierdo cuando yo sé que tu presencia va conmigo, Señor. Yo voy a dar ese paso a ese negocio, Señor, pero si tu presencia va conmigo, Señor. Señor, yo voy a ir a esta universidad, Señor, si tu presencia va conmigo, Señor. Y todo lo que hacían estos personajes tenían eso, la presencia del Señor. Y hubo uno, Sansón, que desobedeció. No fue el pelo, hermanos, fue la desobediencia. La desobediencia, uno. ¿Y qué pasó con la presencia del Señor? Se fue. Pero si nosotros somos obedientes, ¿sí? Le decimos, Señor, yo sé que tú tienes preparado esto para mí, Señor, pero muéstramelo, Señor. Si tu presencia va conmigo, Señor, yo voy a mover el izquierdo, voy a montar el derecho. Cuando yo sienta, voy corriendo. Hoy dejo todo esto, Señor, todo lo que no me deja avanzar. Hoy vacío mi equipaje, Señor, y hoy vacío todo y quito todo el ego, todo el orgullo, todo esto, Señor. Hoy, Señor, hoy quiero tener tu presencia, Señor. Tercero, poder del Espíritu Santo. Juan 14:26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que les he dicho. ¿Quién? El Espíritu Santo, quien dice aquí, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas. Entonces usted tiene la presencia, tiene el poder del Espíritu Santo. El Señor Jesús le dijo a sus discípulos, le dijo, no se muevan hasta que no hayan recibido el Espíritu Santo. No se muevan, no vayan hasta que no tengan el poder del Espíritu Santo. Cuando usted se mueve, debe de tener la mente de Cristo, la presencia de Dios y saber que lleva con usted el poder del Espíritu Santo. Amén. Entonces, yo me acuerdo durante el proceso de pandemia, aquí dentro de la iglesia tuvimos un proceso bien complicado, difícil. El proceso de pandemia, llega la pandemia. Yo no sé si ese proceso de la pandemia usted aprendió algo, pero aquí en la iglesia pasaron unas cosas impresionantes al inicio. Esas cámaras usted no las teníamos. Y el pastor empieza con algo en su corazón y dice, no, tenemos que tener las cámaras. No, que vamos a hacer tal cosa. Y nosotros así como que, no, que 2 servicios. Y toda la gente, pastor, ¿cómo 2 servicios? Sí, era un proceso. No sé si los que estamos acá, algunos nos recordemos. Entonces fue un proceso. Pasa todo el 2020 la pandemia y el pastor, wow, cae enfermo. ¿Sí? Y muchos no lo entendimos, muchos no entendimos. Pero cuando nosotros empezamos a ver lo que el Señor quería mostrarnos, porque fue un tiempo hermoso. Y los jóvenes aquí, miren, yo le doy gloria a Dios por estos jóvenes. Venían los jóvenes y adorábamos al Señor. Se abría la iglesia y los jóvenes eran los que estaban. Y empezó el proceso y el pastor se enferma. Y el pastor antes de entrar al hospital le dice a la pastora, ¿sabes qué? Carlos, Natalie, Roxana y Paola, por favor ponlos a predicar. Yo, Dios santo, ¿verdad? Sí. Entonces logramos entender muchas cosas, ¿verdad? Porque entonces íbamos nosotros al hospital
íbamos a adorar al Señor al hospital. Nos postramos afuera del hospital y nosotros pensando, orando por el pastor, pero cuando salía la nieta del niño, ¿te acuerdas? De la señora Elisa Mariana. Hey, sí, tu oración hizo que mi abuelo que está ahí se sanara. Yo, wow, hermanos, sí, en serio. Y nos quedamos nosotros así como atónitos, porque nosotros decíamos, pero ¿qué es ese proceso? Entonces empezamos a orar. Hacíamos cadenas de oración de 24 horas. Te toca orar de 1 a 2, de 2 a 3, de 3 a 4. Y pasamos toda la noche orando. Empezamos a hacer las vigilias. Y empezamos a hacer vigilias por teléfono. Y empezamos a ver cómo la gloria del Señor se empezó a derramar. Empezamos a ver muchas cosas. Y nos empezamos a meter en el río de Dios. Y más, y más, y más, y más. Y el Señor empezó a limpiar. Y hoy, hermanos, la presencia del Señor usted la siente de una forma que casi que Él está aquí todo el tiempo. Porque la gente que se empezó a preparar, empezó a ayunar, empezó a declarar muchas cosas, empezó a hacer muchas cosas, empezó a meterse más con el Señor. Y muchos que no nos sentíamos preparados porque estábamos en diferentes procesos, el Señor nos empieza a usar. Y empezamos a pedirle al Señor que por favor que nos llenara con su presencia, que nos usara. Fue un proceso muy lindo. Y en medio de ese proceso, en medio de todo ese proceso que le cuento, fue un proceso bastante fuerte. Por eso esta casa, hermanos, ¿sí? Está sostenida por oro y gracia del Señor. Amén. Entonces, mire, cuando nosotros empezamos ese proceso, vamos a cantar esa alabanza. Por eso me acordé de esa alabanza, porque en ese proceso de preparación para esta casa la cantábamos mucho. Y sabíamos que el Señor nos iba a liberar, que el Señor, aunque no lo pudiéramos ver en ese momento, Él estaba obrando en nuestras vidas, ¿verdad? Entonces el Señor empezó a hacer muchas cosas con nosotros. Pero el último personaje que yo le voy a hablar es el personaje que desde niño empezaron a seguirlo para matarlo. Empezaron a seguirlo, a perseguirlo. Y de tanta persecución que él, siendo el Rey de Reyes y Señores, nació en un pesebre. Fue golpeado, lacerado. Él no sabía el propósito. Antes de que lo arrestaran, él fue y empezó a derramar gotas de sangre y de sudor. Y le hablaba a su papá diciéndole: papá, si puedes pasar esta copa de mí, pásala, pero que se haga tu voluntad. Y yo creo que ya sabe usted de quién estoy hablando. Pero Jesús venía y se postraba y le decía: quítame esto, Señor, quítame este proceso. Pero él fue preparado durante su ministerio, fue llevado al desierto, fue probado, Satanás le ofreció un montón de cosas, pero él tenía un propósito divino: que usted y yo fuéramos salvos, que usted y yo estuviéramos hoy aquí escuchando esta palabra, para decirle: ok, en mi proceso yo estoy siendo lastimado, en mi proceso yo estoy pasando una situación compleja, en mi proceso, Señor, yo estoy haciendo esto, pero antes que todo esto, yo sé que hace 2000 años tú moriste por mí. Hace 2000 años tú diste la vida por mí. Y en ese proceso, Señor, hoy quiero reconocerte como mi Señor y mi Salvador. Dice la palabra para todo aquel, en Hechos 16:31, cree en el Señor y será salvo. Y ahora sí lo voy a invitar a que se ponga de pie. Y todo aquel el personaje más por el cual usted y yo estamos acá, dio su vida por usted y por mí, para lavar mis culpas, lavar mis pecados, para en esos procesos de enfermedad él llevarse todas esas enfermedades. ¿Sí? Dice que fue molido por nuestras rebeliones. Yo quiero que antes de cantar, si usted se ha apartado del Señor, si está pasando un proceso, si usted en esta mañana quiere reconciliarse con el Señor, que repita esta oración. O si usted va a hacer la oración por primera vez, en el cual acepte a Jesús, a ese Salvador,
que dio su vida por usted y por mí, y quiera cambiar y quiera empezar a disfrutar de la mente de Cristo, de su presencia, que repita conmigo esta oración, todos con los ojos cerrados. Tenga este tiempo de intimidad con el Señor. Repita conmigo, todo aquel que quiera hacer la oración por primera vez, inclusive los que nos están viendo por internet, por las redes sociales, o usted que la va a hacer por primera vez o quiera reconciliarse con el Señor, repita conmigo: Señor Jesús, te necesito. Gracias, Señor, por morir en la cruz. Gracias, Señor, por pagar mis pecados. Gracias, Señor, por trabajar en mi proceso de preparación. Hoy te pido perdón por mis pecados, Señor. Te recibo como mi Señor y Salvador. Gracias, Señor, por regalarme el regalo maravilloso de la vida eterna. Hoy deseo cambiar, dígalo. Hoy deseo cambiar ese viejo hombre, esa vieja naturaleza por un nuevo hombre. Vivir una vida nueva contigo, mi Señor y mi Salvador. Gracias, Señor, por escribir mi nombre en el libro de la vida. Hoy prometo seguirte, Señor. Hoy prometo, Señor, servirte, Señor. Y hoy te pido, Señor, que tú empieces a llenar mi vida de tu Espíritu. Hoy te pido, Señor, que tú me llenes de tu gracia. Hoy te pido, Señor, que si hoy vengo cargado con cosas, Señor, tú ya pagaste por eso, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre Santo. Gracias, Señor, porque... Hola familia, espero que se encuentren bien. Les recuerdo que estamos en las redes sociales. Síguenos en Facebook, Instagram y YouTube. Darle like y compartir a nuestros videos y no te olvides de activar la campanita de notificaciones. También puedes ingresar a nuestra página web en breadoflifefm.org. Bendiciones.